Saludos, estimados alumnos. Bienvenidos al fascinante mundo de la física, mundo en el cual estamos todos sumergidos, metidos y del cual tenemos muchas bonitas experiencias. Quien les habla, el profesor Carlos Raimundo, docente del curso de física, y que va a tener a cargo con ustedes el trabajo por esta temporada de manera virtual. Vamos a empezar definiendo lo que es la física propiamente dicha. La física es una ciencia fundamental de la naturaleza que estudia básicamente los fenómenos físicos. Recordemos que un fenómeno físico es aquel cuya estructura interna no cambia. Podemos, por ejemplo, tener al movimiento mecánico, la presión, la fuerza, son fenómenos netamente físicos. El lenguaje de la física, el lenguaje propiamente de la física es la matemática. Si nosotros sabemos y conocemos la matemática, podemos nosotros dar la interpretación real de lo que es el estudio netamente de la física. La herramienta que utiliza la física la primera herramienta es la mente. Su propia mente para pensar y poder resolver los diferentes fenómenos es una herramienta fundamental que la física utiliza. Una segunda herramienta es el lenguaje normal y también el lenguaje netamente matemático. Una tercera herramienta son sus ojos, sus oídos, sus manos, asimismo que son los primeros instrumentos para recoger información de los fenómenos del universo, netamente los sentidos. Para ayudar a sus sentidos y producir las circunstancias especiales que precisa estudiar, el físico debe utilizar muchas otras herramientas e instrumentos, máquinas y netamente lo que es el ingenio. Empecemos a analizar ahora lo que es una magnitud. ¿Qué es una magnitud? Es todo aquello que puede ser medido en forma cuantitativa. Recordar que cuando hablamos de la parte cuantitativa, nos referimos a aquello que se puede cuantificar, o sea, encontrar un valor, una cantidad. Por ejemplo, yo digo, mi esposa pesa 80 kilogramos. Entonces, 80 es una cantidad cuantitativa, porque es un número, es una cantidad. Mi hija pesa 60 kilogramos. Entonces, el número 60 es básicamente una cantidad cuantitativa. Medición es un conjunto de actos experimentales con el fin de determinar una cantidad de magnitudes físicas. Y medir es comparar una magnitud dada con otra de la misma especie, la cual se asume como unidad o patrón. Pero cuando tratamos de asignar una unidad a un valor de la magnitud, surge entonces la dificultad de establecer un patrón. Ese patrón lo podemos establecer nosotros de la manera que nosotros queramos. Uno de los más usuales, más comunes, son, por ejemplo, en el caso de la longitud, el metro. En el caso de la masa, el kilogramo. En el caso del tiempo, el segundo. Las magnitudes físicas también las podemos clasificar de acuerdo a su origen en fundamentales y en derivadas. Las magnitudes fundamentales sirven de base para establecer un sistema de unidades. De base, ojo. ¿Ya? Y dentro de eso vamos a tener tres sistemas. El sistema absoluto de unidades, el cual tiene tres magnitudes que son longitud, masa, tiempo. Recordemos que la longitud tiene un símbolo L mayúscula y la unidad en los dos subsistemas, en el MKS, la unidad es el metro en el MKS y en el CGS el centímetro. La masa tiene un símbolo M mayúscula, la unidad en el MKS es el kilogramo y en el CGS es el gramo. El tiempo que esté en el MKS es el segundo y en el CGS es también el segundo. En el sistema técnico de unidades también tenemos estas tres magnitudes fundamentales que son iguales que la anterior, longitud, masa, tiempo, pero la diferencia está en la masa. En el caso de la masa se puede medir, su unidad en el MKS es el kilogramo fuerza y en el CGS es el gramo fuerza. Esa es la única diferencia.
Y el sistema que más nosotros utilizamos es el Sistema Internacional de Unidades, el cual tiene a 7 magnitudes fundamentales. Las 3 primeras que abarcan básicamente el estudio de todo lo que es la parte mecánica, longitud, masa, tiempo. La que sigue, la intensidad de corriente eléctrica, que abarca todo lo que es el estudio de electromagnetismo. Su unidad fundamental es el amperio, símbolo de la letra I mayúscula. La temperatura termodinámica, que básicamente estudia todo lo que es la parte termodinámica, tiene una unidad de Kelvin, un símbolo tita. La intensidad luminosa, su unidad es la candela, su símbolo es una letra J mayúscula. La cantidad de sustancia, que es el mol, y el símbolo, que es una letra N. Algunos prefijos y sufijos que se los voy a dejar por aquí para que ustedes los estudien, ¿ya? Que es importante, por ejemplo, el micro, que es 10 a la menos 6, el mega, que es 10 a la 6, el giga, que es 10 a la 9, el nano, que es 10 a la menos 9. Son prefijos que usted debe saber. En el sistema internacional es obligatorio en todos los países, reportando enormes ventajas al comercio, la tecnología y la ciencia. No obstante, la utilización de otros sistemas subsiste en algunos países, por ejemplo, en el sistema inglés. En el sistema inglés nosotros podemos hablar de pulgadas, por ejemplo, para la longitud, y decir que una pulgada es 2,54 centímetros. La masa o la fuerza, está dado en libras, una libra es 4,448 newtons. Las magnitudes derivadas se dan a través de relaciones entre las fundamentales. Asociada a cada magnitud medida o calculada hay una dimensión, y las unidades en que se expresan estas magnitudes no afectan las dimensiones de las mismas. Por ejemplo, un área sigue siendo un área, así se exprese en metros cuadrados o en pies al cuadrado. Toda ecuación debe ser dimensionalmente compatible, esto es, las dimensiones a ambos lados deben ser las mismas. Lo que es una ecuación dimensional nos permite expresar la relación que existe entre una magnitud derivada y una fundamental. Las expresiones dimensionales se expresan entre corchetes de las magnitudes fundamentales. Son, por ejemplo, la longitud, una letra L, de la masa una letra M, del tiempo una letra T. En función de las dimensiones fundamentales se expresan las dimensiones de magnitudes derivadas, las cuales nosotros conocemos varias, ¿no es cierto? Velocidad LT a la menos 1, aceleración LT a la menos 2, fuerza MLT a la menos 2, trabajo ML cuadrado T a la menos 2, energía ML cuadrado T a la menos 2, potencia ML al cuadrado T a la menos 3. Y aquí les voy a dejar una listita con algunas de las magnitudes más importantes, las que más se utilizan, que usted debe saber, ¿cierto? Hay más, por si acaso, hay más, pero estamos solamente trabajando con eso. Propiedades de las ecuaciones dimensionales, por ejemplo, en el caso de las dimensiones no se aplica las propiedades de suma y resta. Si yo tengo una longitud, le sumo o le resto otra longitud, la respuesta me tiene que dar una longitud, netamente. Si tengo un LT a la menos 1, le sumo o le resta un LT a la menos 1, lo que me tiene que dar es un LT a la menos 1. Si A es un número o constante, entonces la fórmula dimensional de una constante netamente numérica es igual a 1. Lo cual se expresa que A no tiene dimensiones. ¿Ya? Si f de y es una función trigonométrica, entonces f de y es igual a 1, o sea, su dimensión. La dimensión de una función trigonométrica es 1. Y el ángulo también. Si es una constante, entonces la ecuación dimensional de una constante también vale 1. Y del exponente también vale 1. Esta es principio de homogeneidad. Toda suma o resta siempre se reemplaza por una igualdad. Veamos algunos ejemplos. Un primer ejemplo, ojo que estos ejemplos que estoy haciendo es el ejemplo del material o del banco que usted ya tiene, que ya previamente ha sido entregado. Dice hallar la fórmula dimensional de K en F igual a K por X, donde F es una fuerza y X es una deformación. Entre paréntesis, la deformación representa una longitud. Ahí tenemos la fórmula que vamos a analizar.
Lo primero que vamos a hacer es ponerle corchetes a todo. Le ponemos corchete f igual a k por x y reemplazamos la fórmula dimensional de cada una de las magnitudes que yo tengo. Por ejemplo, en este caso f es mlt a la menos 2 y x es l, que es una longitud. Dejo el valor de la constante separado porque no es lo que ando buscando. Simplifico las l y obtengo que k es igual a mt a la menos 2. ¿Sí? ¿Qué sería la respuesta? Un segundo ejemplo. Dice ya la fórmula dimensional de g en f igual a g m1 m2 sobre d cuadrado. Ojo, hay que hacer un paréntesis. Esa es la fórmula de la gravitación universal, donde g es la constante de gravitación universal, así se llama. Donde f es una fuerza, d es una deformación, que básicamente es una longitud, m1 y m2 son masas. Bueno, aparece la fórmula, f es igual a g por m1 m2 sobre d cuadrado. La fórmula dimensional de la fuerza y la longitud, reemplazamos, corchete a todo, reemplazamos la fórmula dimensional de mlt a la menos 2 y obtenemos la fórmula dimensional de la gravitación universal. Un tercer ejemplo, la velocidad de las ondas, una cuerda que experimenta una fuerza de tensión, viene dado por raíz cuadrada de t sobre u. Determine la fórmula dimensional de mu. Ahí está. En el primero vamos a elevar al cuadrado y vamos a despejar. Vamos al cuadrado, o sea, b cuadrado es igual a t sobre u y de ahí despejamos u. Mu es igual a t sobre v cuadrado. Reemplazamos y simplificamos. T es una fuerza de tensión. Y si es una fuerza, su fórmula dimensional es mlt a la menos 2. Y v es la velocidad, que es lt a la menos 1 elevado al cuadrado. Reemplazamos, simplificamos y nos va a quedar ml a la menos 1, que básicamente se conoce como densidad lineal de masa. Densidad lineal de masa. Un cuarto ejemplo dice: si la siguiente ecuación es dimensionalmente homogénea, indique las dimensiones de y. Me dicen que y es igual a omega por a por el coseno de omega t, donde a es igual a longitud, t es igual a tiempo. Y igual a omega por a por el coseno de omega t. Ya está. La fórmula dimensional del coseno de omega t es igual a 1. Le ponemos corchete a todo. Y vemos que como el coseno de omega t es igual a 1, omega por t es igual a 1. Y de ahí sale omega, que es igual a 1 sobre t. Reemplazado en la ecuación anterior, me queda que y es igual a lt a la menos 1, que básicamente representa una velocidad. Un quinto ejemplo. Dice: si la siguiente ecuación es dimensionalmente correcta, p coseno de 37 igual a 5 d a la x, v a la y, t a la z, donde p es potencia, d densidad, v velocidad, t tiempo, determine el valor de x más y elevado a la z. Ahí está la ecuación que me está pidiendo analizar. Dice la fórmula dimensional de cada magnitud, ponemos corchete a todo y reemplazamos la fórmula dimensional de cada uno de ellos. Luego lo que vamos a hacer es multiplicar los exponentes y sumar bases iguales, exponentes iguales. Ahí está. Ahora, una vez que hemos hecho eso, vamos a igualar las bases. Como las bases son iguales, x es igual a 1, menos 3x más y es igual a 2, de ahí sale que y es igual a 5, menos y más z es igual a menos 3, de ahí tenemos que z vale 2. Se reemplaza en x más y elevado a la z, que es lo que me pide el problema, sería 1 más 5 elevado al cuadrado igual a 36. Un sexto ejemplo. Este ejemplo es un ejemplo clásico de lo que es una fórmula empírica que nosotros tenemos que analizar. Dice: Rocío, una eficiente enfermera, ha observado que la potencia, ahí hay una magnitud, observa la palabra potencia, con que se aplica una inyección depende. Lo he puesto en verde, la palabra depende, porque es importantísima, la vamos a ver de acá. Depende de la intensidad, de la densidad del líquido encerrado, de la velocidad del émbolo al expulsar el líquido y del tiempo de aplicación de la inyección. Martín, un ingeniero de la uni, le ha conseguido una fórmula con los datos que ella le ha proporcionado. Dice: si D, o sea, densidad de 0,8 gramos por centímetro cúbico, la velocidad con que se aplica la inyección
es 5 centímetros por segundo, el tiempo de aplicación es 2 segundos, entonces la potencia es de 0,9 watts. ¿Cuál será la fórmula descubierta? Es la pregunta. Entonces hay que tener en cuenta las magnitudes y la famosa palabra depende. Entonces lo que vamos a hacer acá, primero vamos a escribir la ecuación. Entonces la potencia depende. La palabra depende implica una igualdad acompañada de una constante de tipo numérico. Y ahí vienen todas las magnitudes de las cuales depende de la densidad. Como no sabemos cuánta densidad hay ni qué tipo de fluido es, entonces eso es una variable desconocida, lo elevo a una variable que no conozco, x. Depende de la velocidad, también la elevo a una variable, y depende del tiempo, también lo elevamos a una variable. Entonces el objetivo primero es encontrar esas tres variables, x, y y z. Y para eso utilizamos el análisis dimensional. Corchete todo, reemplazamos la fórmula dimensional de cada uno y luego se multiplican los exponentes, se suman los exponentes y se igualan las bases. Y ahí obtenemos los valores de x, y y z. Ahora, una vez encontrados esos valores, se reemplazan en la fórmula y nos queda encontrar la constante numérica. Ahora, para la constante vamos a utilizar los otros datos del problema, pero los vamos a ubicar en el sistema internacional. Por ejemplo, la densidad de 0,8 gramos por centímetro cúbico. En el sistema CGS, en el sistema MKS, sería 800. Hay que multiplicarlo por 1000. 800 kilogramos por metro cúbico, que es lo mismo decir 2 al cubo por 10 al cuadrado. También la velocidad está en centímetros y la vamos a pasar a metros. Sería 5 por 10 a la menos 2 metros por segundo. Ahora, al reemplazar esos dos valores en la expresión que me dan, observamos ahí 0,9 que es la potencia, cae la constante numérica, 2 al cubo por 10 al cuadrado es la densidad, 5 por 10 a la menos 2 es la velocidad elevado a la quinta y 2 es el tiempo, 2 elevado al cuadrado. Y viene ya la parte matemática, ¿no es cierto? Un poco el álgebra elemental, hay que multiplicar exponentes. Multiplicamos exponentes, tenemos 2 a la quinta, 5 a la quinta, por 10 a la menos 3. Observarás tú que ahí tenemos un 2 a la quinta por 5 a la quinta. Como los exponentes son iguales, se multiplican las bases. Me queda 9 por 10 a la menos 1, es igual a k por 10 a la 5 por 10 a la menos 8. Multiplicamos exponentes y me queda 9 por 10 a la menos 1 es igual a k por 10 a la menos 3. Que al pasar al otro lado me quedaría 900. Entonces la ecuación empírica sería 900 por la densidad, por la velocidad de la quinta y el tiempo al cuadrado. Ojo que hay muchos más ejemplos que se pueden desarrollar. Para eso es su material de trabajo para que usted se ponga a trabajar en casa con la ayuda de papá o mamá. Las magnitudes físicas también se pueden clasificar de acuerdo a su naturaleza en magnitudes escalares o magnitudes vectoriales. Hay que recordar que una magnitud escalar es aquella que está formada por un número y una unidad. Por ejemplo, la masa, el tiempo, la energía. Mientras que las magnitudes vectoriales son aquellas que están formadas por un número, una unidad y una dirección. Por ejemplo, la velocidad, la aceleración, la fuerza. All'approcciani, para los que no saben, los que son ignorantes en este lenguaje, que solamente lo sabemos algunos, significa hasta la próxima. Hasta la próxima, nos vemos, jóvenes, y a seguir trabajando.